Hola queridas y queridos politólogos. Bueno, hoy vamos a trabajar la segunda parte de esto que yo le he llamado dominación en Weber. Bueno, no es solamente en Weber, sino es trabajar un poco este principio de dominación. Y en posteriores encuentros vamos a trabajar también los aportes que ha hecho Michel Foucault para entender el tema de la dominación desde una perspectiva de la disciplina y de lo que él llamó también tecnologías del yo. Bueno, les segunda parte, porque en la primera parte nos centramos más que todo en la obra de Weber, los aportes de Weber. Pero aquí, bueno, retomo algo que ya estuvimos hablando de burocracia, porque este es un poco el interés mío era trabajar en esta parte, básicamente la burocracia del Estado, ¿no? La burocracia que es en realidad la carne del Estado, son las personas que trabajamos en el Estado. ¿Por qué digo trabajamos? Porque nosotros los docentes universitarios también somos parte de la burocracia estatal. Y aunque a muchos no les guste verse como burócratas porque pareciera que es una mala palabra, pero somos parte de la burocracia porque somos justamente la parte de las alturas de la burocracia los que decimos lo que está bien y lo que está mal, el conocimiento aceptable en una época, y vamos enviando señales hacia la sociedad de lo correcto también, ¿no? O sea, no solamente conocimiento, sino también una moral del deber ser en la sociedad actual. Bueno, este concepto de estatidad que desarrolla Osla, que lo desarrolló tempranamente en la década del 70 y lo publicó por primera vez en una revista de la UNESCO, la revista de Ciencias Sociales de la UNESCO, muy linda. Él dice que, bueno, esta estatidad tiene que ver con ser reconocidos por otros estados, el monopolio de la fuerza legítima, como decía Weber, un orden legal, la capacidad de cobrar impuestos y que sean pagados, ¿no? Crear símbolos de nacionalidad, que es muy importante, y es el tejido conjuntivo que mantiene la sociedad unida. Hasta es poético, diría esa última frase. Bueno, esta idea de Osla de estatidad excede el concepto de Estado y el concepto de burocracia, por cuanto es un concepto que intenta ser histórico, porque incluye aquí también el concepto de nación y de soberanía. Pero remitiéndonos a la burocracia, tiene un contenido ideológico, ¿sí? Su organización que guarda estrecha relación con el desarrollo de la estatidad en el régimen capitalista, que es el régimen que nosotros tenemos actualmente. Bueno, esta es la parte que trabaja, produce y garantiza la continuidad del Estado. Bueno, acá ustedes van a ver que muchos cientistas sociales trabajan este tema de la reproducción. Bueno, tal vez uno de los que más lo trabajó fue Pierre Bourdieu, un sociólogo francés muy importante, que le analizaba cómo la sociedad se reproduce simbólicamente. Pero además de una reproducción simbólica, hay una reproducción material, reproducción concreta de sentir que mañana, pasado mañana, de acá a un mes, de acá a un año, nuestra sociedad va a seguir como ahora, que las cosas no van a cambiar de golpe, o sea, disminuir la incertidumbre. La población espera del Estado garantías de la reproducción. ¿Sí? Justamente, ¿qué ha producido la pandemia? Esta pandemia produce mucha incertidumbre si las cosas después de la pandemia van a seguir como antes. O sea, ¿cuánto cambio va a haber en la sociedad? Bueno, y eso genera temor, incertidumbre, malestar. Esta resistencia, digamos, a la cuarentena, no es solamente porque estoy cansado de no salir a la calle. Estoy cansado de la angustia que me produce no saber a dónde nos conduce esto. Porque no es que las personas que se resisten a la cuarentena no sepan que se están arriesgando. Claro que lo saben. Pero es expresar ese malestar que no se puede resolver porque el Estado no tiene solución. No hay una solución para hacer que desaparezca el coronavirus. No hay, no existe. El Estado lo que dice es, miren, lo mejor que pueden hacer es quedarse en la casa. Pero no es una solución. Incluso uno podría pensar, bueno, la solución va a ser la vacuna. La vacuna podrá ser una solución en 1 año, en 2 años, como pasó con la gripe A, que después fue incorporada en la vacuna de la gripe, que es una vacuna trivalente, bueno, que hizo que ya no tenga ninguna
importancia en la sociedad la gripe A, pero la gripe A tenía un alto índice de mortalidad. Lo mismo va a pasar con el coronavirus, va a ser incorporado en la vacuna de la gripe y se inmuniza a la población, después de varios años va teniendo cada vez menos importancia. No sé si ustedes saben que la vacuna de la gripe es una vacuna que incorpora cepas de virus de los últimos años. Entonces, todos esos virus que pueden estar circulando, se genera inmunidad. Y llega un momento que esos virus desaparecen porque si no están en el cuerpo humano no tienen dónde estar. Bueno, en esta lógica que venía comentándole yo de la burocracia, reproducir la sociedad es uno de los logros, el logro probablemente mayor de la burocracia. Si lo social, incluida su acepción liberal de ciudadanía, que es pobladores dotados de derechos, es un resultado de la estatidad. Bueno, este cuadro ya lo vimos, lo traigo simplemente porque lo vamos a comparar con el cuadro que viene. Acá nosotros hablábamos de los tipos de dominación, carismático, tradicional y burocrática, que son los tres tipos de dominación legítima en Weber. Y como yo les decía, esta alumna mía, Daniela Peña, cuando hizo su trabajo final, hizo este cuadro que es excelente, y le hizo como un análisis, digamos, estos tipos de dominación, analizando la fuente de poder, razón de obediencia, aparato, resultado y forma, ¿no? Okay, bueno, se los traigo, pero sobre todo se los traigo para que vean y comparen con este. Que este cuadro es un cuadro que hizo Oslak, que está extraordinario, muy bueno, muy, muy bueno. Oslak lo que plantea es que la burocracia, los empleados del Estado, nacional, provincial y municipal, tenemos tres roles. Un rol sectorial, que es la defensa de nuestros intereses como trabajadores. Un rol mediador, que es mediar entre el Estado y la sociedad. O sea, cuando hay conflictos con la sociedad interviene la burocracia. Pero no solamente ahí, sino también la burocracia interviene transmitiendo valores, transmitiendo hábitos, costumbres, transmitiendo una moral social de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se puede y no se puede hacer. Y un tercer rol que es el rol infraestructural, que es la prestación de servicios concretamente, ¿no? Bueno, ahora estos tres roles no se realizan de la misma manera cuando esa organización tiene un predominio carismático, tradicional o burocrático, ¿sí? Bueno, en el caso de las organizaciones carismáticas, usted me va a decir, bueno, pero ¿eso dónde hay? ¿Dónde hay una organización, un Estado carismático que esté organizado en forma carismática? Bueno, en la provincia de San Luis, claramente. Claramente, digamos, la familia Rodríguez Sá tiene un predominio, digamos, sobre el destino de la provincia muy importante, muy, muy importante. Y como fue también en la provincia de Santiago del Estero, Juárez, que son familias que estuvieron años, digamos, decidiendo el destino. En el caso de Juárez ya no, pero en el caso de San Luis sigue la familia Rodríguez Sá decidiendo el destino de la provincia. Digamos, toda la actividad empresaria, comercial y de movimiento poblacional lo decide el Estado provincial. Pero hay otro caso muy emblemático en América Latina y muy cerca de nuestro país, que es en el estado de Paraguay, donde el general Stroessner estuvo más de 40 años como presidente y era prácticamente dueño del país, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, eso es una forma de dominación, de organización estatal carismática. Ahora, fíjense, el rol sectorial, bueno, es corporativo, digamos, la burocracia corporativamente defiende sus intereses. El rol mediador es personalista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un vínculo personal entre el empleado y la población. O sea, yo tengo la gente a la que yo ayudo. Entonces esa gente me va a ir a ver a mí, a mi oficina, hasta a mi ventanilla de atención al público. Tengo mi clientela. Tan es así que el rol infraestructural es justamente paternalista y clientelar. Tengo una clientela a la que yo le voy a brindar básicamente mis servicios. Después tenemos las organizaciones tradicionales. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde hay esas organizaciones? El Poder Judicial. Claramente el Poder Judicial es una organización tradicional, aristocrática, donde hay familias enteras, generaciones enteras de familias que como abogados han trabajado en el Poder Judicial. Digamos, es una organización aristocrática porque sigue un linaje
hay como una línea sanguínea de gente que pertenece al Poder Judicial. Entonces, bueno, el rol sectorial claramente es elitista. No sé si alguna vez ustedes han entrado en un juzgado y han visto la forma en la que se lo trata al juez, ¿no? Ahora ya no sé, incluso en muchos lados todavía se sigue diciendo su señoría. Su señoría, como si fuera un título de nobleza ser juez. Y es un ciudadano como cualquier otro. Pero miren ustedes, a veces el vínculo entre los secretarios y el juez es un vínculo aristocrático, como si estuviéramos con alguien de la nobleza. Bueno, el rol mediador con las sociedades de vasallaje, o sea, la población tiene que estar sometida. Hay un sometimiento al Poder Judicial. Y esto funciona así. O sea, el Poder Judicial no es para proteger, no es para temer, es para temerle. Y en el rol infraestructural es el padrinazgo. Padrinazgo es una tutela, digamos, hacia la población. Bueno, después tenemos lo que sería la dominación burocrática, racional, legal, apegada a las normas y procedimientos, ¿sí? Que no es tan común como uno diría, debería tener predominio en todas las esferas del Estado, sin embargo no es así. Las formas organizacionales carismáticas y tradicionales están muy presentes en todo el país y en todos los niveles, a nivel nacional, provincial, municipal. Pero bueno, la organización burocrática, fíjense ustedes, un ejemplo de esto es el ANSES. El ANSES es una organización bien burocrática, justamente uno de los motivos por los que se eligió el ANSES, para que administrara la asignación universal por hijo, porque podría no haberla administrado, podría haber sido el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Nación, podría haber sido otra organización. Pero se eligió el ANSES porque era una organización muy eficiente, muy apegada a las normas y con un funcionamiento impersonal, digamos, cumpliendo con las bases de toda organización burocrática moderna, ¿no? Entonces el rol sectorial es reglamentarista, se desarrolla su dinámica en base a los reglamentos, procedimientos. El rol mediador es impersonal y el infraestructural es procedimental. Bueno, me parece que queda claro, es lindo el cuadro, muy lindo, ayuda a pensar. Bueno, y esto para hablar de las capacidades burocráticas. Vamos a seguir nosotros hablando de la burocracia. Bueno, en particular a mí me interesa mucho, es un tema que hemos investigado con la profesora Reyes muchos años. Seguimos investigando, aunque ahora tenemos más intereses en el tema de la violencia poblacional o social. Pero hemos estudiado mucho el tema de las capacidades burocráticas y más adelante vamos a trabajar también lo que es la ideología burocrática. Pero bueno, para hablar de las capacidades, la primera es muy importante, que es la performatividad. ¿Qué es la performatividad? Es esta capacidad de la profecía autocumplida. O sea, un acto administrativo hace que eso que está escrito sea realidad. Un acto administrativo que puede ser desde un memorando, una ordenanza, hasta una ley. Eso hace que se transforme en realidad. Y se transforma en realidad todo acto jurídico o prestacional, ¿sí? Bueno, después lo otro es la ampliación de la ideología burocrática por contigüidad. Esa ideología que tenemos los empleados públicos, que es una ideología capitalista básicamente, del respeto a la propiedad privada, el cuidado de la vida, el respeto a la ley, el respeto a la autoridad estatal, de una forma de pensar disciplinada, digamos, valorar el trabajo, valorar el horario, el esfuerzo. Bueno, esa ideología, los empleados públicos, la transmitimos a la sociedad por distintos mecanismos, pero el más importante es la contigüidad. La transmitimos a nuestra familia, a nuestros amigos, con todas las personas con las que interactuamos. Y por supuesto también la transmitimos por nuestro trabajo. O sea, así es que esa ideología se transmite a la sociedad. Uno de los problemas que hay en la actualidad es que justamente el trabajo burocrático personal entre el empleado público y la población se reduce. Y se reduce porque cada vez más actividades son realizadas en forma informática, donde no hay contacto entre la población o menos contacto entre la población y el empleado público. Ahora ha llegado hasta una exasperación donde uno, por ejemplo, para hacer cualquier trámite bancario de cualquier tipo tiene que pedir un turno. O sea, hay cada vez menos contacto con el empleado público. Y bueno, la pregunta es cómo se transmite esa ideología si hay cada vez menos contacto.
En el caso de los niños, que la maestra transmite la ideología de la higiene personal, la limpieza, el respeto a la propiedad, no robarle a los compañeritos, que no haya violencia entre los compañeritos. Digo, esa ideología, ¿quién la transmite? Porque ese era un rol clásico de la maestra, que había disminuido en estos últimos años, porque las maestras se han hecho cada vez más profesionales, digamos, de trabajar en lo suyo, iniciación matemática, iniciación a la lectoescritura, y menos, digamos, en esas tareas extracurriculares de transmisión ideológica, pero que son fundamentales. Ahora, ya las maestras las hacían menos, y ahora que no hay clases, no se hacen directamente. Bueno, cabría preguntarnos si parte de lo que ocurre en nuestra sociedad, que es la violencia, el robo, el hurto, no tendrá que ver con eso, ¿no? Bueno, la pregunta es fuerte. Bueno, y por último, también las capacidades burocráticas tienen que ver con lo que da sentido a la burocracia, que es la producción de servicios estatales. Bueno, nos interesa hacer visible esta asimetría, esta gran distancia que hay entre la potencia del Estado capitalista y las necesidades de emancipación de la población. Aquello que Marx y Weber le llamaban formas legítimas de dominación en Weber, o formas capitalistas de la explotación. Bueno, este cuadro, que es un cuadro que no es sencillo, no es tan sencillo, digamos. A lo mejor me parece que no es tan sencillo y a ustedes sí les parece sencillo. Les cuento que en otro encuentro lo vamos a dedicar casi todo a trabajar tecnocracia y elitismo. Yo creo que es un tema muy, muy, muy importante, muy trascendente. Pues por acá nosotros tenemos tres modelos, ¿no? El primero es el de la tecnocracia, donde se prioriza la oferta de servicios. Hay un diseño de servicios y eso es lo que se ofrece, que es un modelo típico de los golpes de Estado. Los golpes de Estado eran modelos autoritarios, entonces se ofrece esto y nada más. Pero también es típico de los gobiernos de derecha. Aquí en Argentina lo hemos visto, además del último golpe de Estado y los anteriores golpes de Estado, también en el gobierno de Menem y en el gobierno de Macri. ¿Sí? Han sido gobiernos tecnocráticos. ¿Sí? Bueno, después tenemos los gobiernos neoliberales. ¿Sí? Que aquí hay una gran discusión a pensar, digamos, el neoliberalismo, si el neoliberalismo ha sido en nuestro país el gobierno de la Rúa, Menem, Macri, o por el contrario, si desde el golpe de Estado del 76 todos los gobiernos han sido neoliberales, porque acá todo este pensamiento es hereje, porque es como decir, bueno, pero ¿cómo la Cristina? Los 12 años de kirchnerismo fueron neoliberales. Bueno, según nuestro entender y nuestros postulados, las tesis que trabajamos nosotros en nuestras investigaciones, sí. Sí, desde el golpe de Estado del 76 en Argentina, pero no solamente en Argentina, en el mundo. En el mundo hay un predominio de los postulados neoliberales, porque los postulados neoliberales empiezan en el monetarismo, o sea, hay una organización de la sociedad monetarista, donde es el mandato de la moneda, el mundo de la moneda, el mundo de los intereses, el mundo del cambio, el mundo de las tasas. Pero no termina ahí empieza. Después de eso hay una construcción de una moralidad, de valores, el valor del emprendedorismo, de la iniciativa, valores individuales, un ultraindividualismo, defenderme yo, desconfiar del Estado. Digamos, todo esto son los valores neoliberales que yo diría que no se han detenido, empezaron en el 76 y no se han detenido, porque es muy difícil de detener. O sea, el predominio del pensamiento empresarial, digamos, esto es una cosa fuerte, ¿no? Bueno, y después tenemos por último, cuando se prioriza la demanda, o sea, lo que la población pide, el Estado, el gobierno trata de satisfacer. Me parece que claramente aquí en Argentina se vio esto en el primer y segundo gobierno peronista, que claramente existió esto de atender la demanda y de hecho esa atención de la demanda posibilitó que millones de personas cambiaran su condición social, que pasaran de ser marginales a ser trabajadores, de ser gente que por ahí venía de otras provincias, vivía en villa, y que pasara a tener su vivienda, por ejemplo. Bueno, claramente eso es atender una demanda y mejorar la calidad de vida de la población. Pero es difícil pensar que eso mismo ha sucedido después. No podría decir, no, bueno, en el kirchnerismo sí sucedió, más o menos. Más o menos porque hubo mucha pobreza en Argentina. Sin embargo, el crecimiento de Argentina era tasas chinas.
Entonces, bueno, cuesta entender cómo podía haber gente tan pobre en Argentina y gente tan rica en Argentina. O sea, la concentración económica que aquí en Argentina empezó claramente de una forma muy veloz en el 76 no se detuvo. No se detuvo y siguió todos estos años. O sea, uno no puede pensar que, por ejemplo, lo que pasó con Vicentín, esta empresa que se ha quedado con tantos millones en forma fraudulenta, esa empresa no empezó con Macri. Una empresa que tiene muchos años. ¿Sí? Y así como eso, mucho. O sea, la concentración económica en Argentina viene de hace muchos años, nunca se detuvo. Uno podría pensar el caso de Clarín. El caso de Clarín, el monopolio de Clarín se establece durante el kirchnerismo, que es la fusión de Fibertel y Cablevisión. Bueno, y desde ahí se generó ese monopolio, ¿no? O sea que, bueno, me parece que todas estas cuestiones son para pensar, para pensar. Ahora bien, en el cruce entre la tecnocracia y el neoliberalismo son todas las políticas de ajuste, o sea, de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social. Aquel gasto que no beneficia a las empresas, sino que beneficia solo a la población. Después tenemos el cruce entre tecnocracia y populismo, ¿sí? Que es el corporativismo social, es el beneficio a las organizaciones de los trabajadores, por ejemplo. Todos los beneficios que obtuvieron todas las organizaciones de trabajadores de la CGT, ¿sí? Que muchos de esos beneficios los han perdido. Empezaron en el peronismo, obtuvieron muchísimos beneficios, sus obras sociales, sus hospitales. Muchos los han perdido, pero todavía mantienen muchos beneficios. Bueno, y después la relación entre neoliberalismo y populismo, que es el de subsidiariedad. Subsidiariedad es un concepto donde el Estado apoya económicamente a la sociedad con determinados actores. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales o lo que se llama el tercer sector, que en vez de brindar directamente las prestaciones a los pobres, lo hace a través de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Esto es fuerte, en nuestro país tiene un desarrollo muy, muy importante. Yo estoy absolutamente en contra de eso porque eso, digamos, no permite ningún verdadero desarrollo de la población, mantiene a la población en esa situación de sometido. O sea, no es un derecho, es como un beneficio, una caridad hacia los pobres. Un ejemplo de eso claramente es Techo, la organización Techo, digamos, que les da unas casitas de madera que duran 1 o 2 años, pero es como una caridad a los pobres. Es triste, eso a mí la verdad que me produce tristeza. Es una organización surgida en Chile y claramente es una organización bien neoliberal. Bueno, acá tenemos 2 libros de Klaus Hofe, que es el autor que ahora vamos a trabajar unos cuadritos que yo armé, que es para pensar la racionalidad del Estado. El primero es un libro muy famoso de él que se llama Contradicciones del Estado de Bienestar, y el segundo es Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Nosotros estos libros antes de la pandemia los teníamos como parte de la bibliografía, ahora lo hemos dejado como bibliografía complementaria, pero a mí me interesa hacerles comentarios de estos libros. Bueno, el primero es pensar las presiones que tienen los servicios del Estado. Por un lado, tenemos las tensiones que operan sobre los servicios. En primer lugar, la tensión, la presión para que la sociedad se reproduzca, como habíamos hablado antes, para que siga siendo la misma. Entonces, bueno, hay que mantener el sistema de leyes, el sistema jurídico, el sistema de inspección, el sistema de reglamentación social, el sistema productivo, la movilidad poblacional, el sistema sanitario, el sistema educativo. Digo, todo eso tiene que mantenerse. Eso requiere un esfuerzo enorme, enorme. Entonces se reproducen estructuras formales, que son las estructuras tanto del Estado como del sector privado, que, bueno, son los que mantienen que la sociedad gire. Fíjense ahora qué interesante lo que ha pasado, es que en esta crisis de la pandemia, el sector privado ha visto muy, muy disminuido su rol en la sociedad. Por muchos motivos, pero el principal es que muchos trabajadores se han enfermado y el sector productivo no ha podido mantener el ritmo de producción. Sumado a lo cual hay una disminución, pero que no ha sido tanta, la disminución en la demanda poblacional de consumo. Porque se ha mantenido bastante el nivel de consumo,
a través de que se reparte mucho dinero, se reparte dinero con medio salario a las empresas, a los trabajadores, la mitad del salario se reparte a través del IFE, el ingreso familiar de emergencia, de la asignación universal por hijo. Digo, todo esto ha mantenido una circulación de dinero y de consumo, la tarjeta alimentar. Digo, son beneficios importantes que han mantenido el nivel de consumo. Tal vez no como antes, pero lo han mantenido. Bueno, por otro lado tenemos otra presión, que es la presión de la globalización. Esta presión de los organismos internacionales, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, que los créditos obligan a hacer cambios. O sea, por ejemplo, viene el Fondo Monetario e inspecciona, y ¿qué es lo que pretende? Pretende ajuste estructural y formas de racionalizar el Estado. Una de las formas que se usa mucho es la racionalización administrativa. Por ejemplo, todo lo que son los cambios organizacionales y de cobertura. Organizacionales en el sentido de que cómo se organiza la prestación de los servicios. La incorporación de puestos enlatados, que está todo previsto, qué es lo que tienen que hacer. Pero además la organización de servicios en forma informática a través de Internet. Que obviamente todas esas prestaciones son de menores costos. Y por otro lado, la restricción de la cobertura. En el caso de salud, por ejemplo, es muy famoso el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que es una canasta de servicios básicos, que eso se obliga a las obras sociales a cubrir eso a la población. Pero lo que no está ahí no es obligatorio. Por ejemplo, si yo necesito un trasplante de corazón, no está cubierto. Pero me voy a morir, y sí, se va a morir. Bueno, eso es claramente, digamos, las formas de racionalidad. Después tenemos otra cuestión muy, muy importante, que es la eficacia versus la legitimidad. La retracción de costo es la eficacia. Hay que organizar los servicios para producir ajuste. Pero la población demanda. Hay demanda. Y esa demanda poblacional, si no es satisfecha, genera deslegitimidad y puede hacer que se pierdan las elecciones. Entonces, la necesidad de legitimidad lleva a expandir la oferta. Bueno, ese es el otro... esta es la otra forma, digamos, con la que se influyen los servicios estatales. Tenemos por un lado todos los aspectos de la reproducción y por otro lado todos los aspectos de la racionalización. Bueno, y acá vemos cómo se lleva a la práctica esto, ¿no? O sea, para ver cómo quedan los servicios, o sea, cuál es la forma, el tamaño y el funcionamiento de los servicios con estas estrategias de racionalización. Como veíamos, el riesgo de integración y de reproducción, que hay que reproducir los servicios, porque si no eso genera riesgo, si no se reproduce el servicio, se venía dando este servicio y ahora ya no se da, como en el caso del servicio educativo, que no se está dando en forma presencial, genera muchos conflictos, por eso se trata de ver cómo se puede dar, porque es altamente conflictivo. Eso, así como eso, tenemos el transporte, un montón de servicios, ¿no? Les decía yo que estos riesgos llevan a la presión poblacional y llevan a algo que es muy cuestionado desde el neoliberalismo, que es la capacidad excedentaria de los servicios. Ahora se está viendo con las camas de terapia intensiva. O sea, ¿qué es la capacidad excedentaria? Es que yo tengo que tener una oferta de la población que tiene que tener un porcentaje que siempre tiene que ser mayor del 30% desocupado. Por ejemplo, la capacidad de atención al público, la capacidad educativa, la capacidad hospitalaria, la capacidad de transporte. Imagínense que los ómnibus estuvieran saturados al 100%, habría un porcentaje altísimo de la población que no podría tomar los ómnibus, porque estarían siempre llenos. Y eso seguramente conduciría a situaciones de violencia. Bueno, esto que se llama capacidad excedentaria es inaceptable por el pensamiento neoliberal porque se ve como capacidad ociosa. Ahora, piensen ustedes en los bomberos, aquí que hemos tenido tantos incendios en Córdoba. No debería haber bomberos, porque los bomberos están la mayor parte del año esperando. Están entrenando, capacitándose, pero no están apagando incendios, porque si no tendrían que ir a prender incendios para poder apagarlos. O sea que todos los servicios tienen que tener capacidad excedentaria. En el caso de terapia intensiva, si la terapia está en un 95%, ya prácticamente no puede admitir paciente, hay que esperar que se muera uno para que entre otro. O sea que eso es lo que muestra, digamos, la importancia de que los servicios siempre tengan esa capacidad excedentaria. Bueno,
Eso lleva a lo que se llama expansión de la oferta, que es visto por el neoliberalismo como la base de la irracionalidad. Bueno, el otro componente de depresión es la crisis fiscal, que es que se gasta más de lo que ingresa. Esto se busca resolver de dos maneras, con los cambios organizacionales, como hablábamos antes, y los de cobertura. Los cambios organizacionales, la forma de prestación y la línea de corte, o sea, cómo se brinda el servicio, ¿sí? Y hasta dónde. Hasta dónde es el ejemplo que les daba de la canasta de servicios básicos en salud, por ejemplo. Pero la forma de prestación, piensen en un profesor que en vez de dar clases para un grupo de 40 alumnos, junte todos los alumnos en una clase de 500 alumnos. O sea, la clase es la misma, pero el costo no es el mismo, porque si no habría que contratar, no sé, 10 profesores para el mismo grupo de alumnos. Bueno, después tenemos los cambios de cobertura, que es de selectividad y focalización. Selectividad es para un grupo poblacional, el grupo de ancianos, el grupo de niños, el grupo de embarazadas, no es para todos, solo para un grupo. Y la focalización es organizar las prestaciones por focos. Entonces yo veo dónde está el problema dónde es más frecuente, entonces ahí organizo la prestación de ese servicio en esas manzanas, en esa ciudad. Y fuera de allí no. Bueno, pero yo estoy cruzando la vereda, está mi casa, sí, pero usted queda fuera del foco. Se atiende solo el foco. Y aunque parezca impresionante, esto es de una gran eficiencia, porque la gran mayoría de los problemas están dentro del foco. El porcentaje que queda afuera es muy poco, que probablemente, bueno, no es atendido y no es resuelto, pero los que están adentro son resueltos todos. Bueno, ese es el criterio del foco, que son tecnologías neoliberales, ¿no? Bueno, después tenemos la cientificación de la política, que esto es retraer costos con cambios en la oferta, o sea, todo lo que lleve a disminuir los costos. Bueno, esto es lo que influye sobre la forma y el tamaño de los servicios estatales. Bueno, esta es una idea de burocracia. Dice Osla que la mayoría de las burocracias modernas se formaron como parte de un proceso de construcción estatal ocurrido durante el siglo XIX, pero la formación estatal forma parte de un proceso más amplio de construcción social que incluye otros aspectos como la construcción de la nación, la ciudadanía, un sistema de relaciones de producción, el mercado, la estructuración de clases sociales y la consolidación de un pacto de dominación política. Bueno, en su momento de mayor desarrollo, los estados exhiben características que pueden representarse como estatidad. Que esto ya lo vimos, ¿no? El reconocimiento externo, monopolio de la coerción, orden legal, bueno. Todas las administraciones públicas tienden a ser semejantes. ¿Pero por qué? Porque las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, tienden a que los estados internacionales, los estados mundiales se parezcan. ¿Pero por qué? Porque esto facilita el comercio, básicamente, y facilita incluso no solamente la circulación de mercancías, sino la circulación de capitales, en lo que es la economía especulativa, la economía financiera, la tercerización de la economía en la que vivimos actualmente. Dice, a pesar de las diferencias de los regímenes políticos, las administraciones públicas se tienden a parecer, por sus tecnologías de gestión, sus formas organizacionales, pero sobre todo por sus rasgos. Todos los países dicen ser democráticos, sin embargo las diferencias son enormes. Incluso pareciera que todas dicen, bueno, hay elecciones, pero hasta la forma de las elecciones son muy distintas. Bueno, este es un cuadro, un pequeño resumen que yo he intentado hacer de las diferencias de los regímenes políticos. ¿Cuáles son las más importantes? Primero, el grado de equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un fenómeno en el mundo entero que es el predominio de los ejecutivos sobre los legislativos y los judiciales. ¿Pero y por qué? Es la pregunta. Bueno, lo hemos visto en este último periodo, en el gobierno anterior, la influencia que hubo sobre el poder judicial, que fue enorme.
Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, claramente porque el Poder Ejecutivo tiene el poder económico, el que maneja el presupuesto nacional. Y porque tiene una dinámica que no está sujeta tanto a los procedimientos, tiene como una libertad de maniobra mucho mayor que el Poder Judicial. El Poder Judicial es como muy técnico, tiene mucho menos contenido político. Sin embargo, la política puede influir en el Poder Judicial enormemente, como ya lo hemos visto. En el caso del legislativo, bueno, en el caso del legislativo está la mano de yeso, que digo, los diputados obedecen a los gobernadores, a su partido político. El segundo aspecto es el grado de consolidación de un sistema de partidos. Esto es muy importante. O sea, los partidos políticos son la garantía de que un régimen político realmente atienda a algunas necesidades poblacionales, aunque no sean todas, algunas. ¿Por qué? Porque el partido sale desde abajo hacia arriba. Un partido para ser popular tiene que tener su base en los estratos incluso hasta más bajos de la población. En nuestro país el sistema de partidos está decreciendo, ha disminuido, ha perdido potencia. El Partido Radical, que ha sido un partido tradicional en Argentina, ha quedado subsumido en el PRO, que no es un partido, es como una organización de élite, de dirigentes de élite, que han dominado al Partido Radical. Y en el caso del peronismo se ha fragmentado, incluso fíjense que se fragmentó con Frente de la Victoria, peronismo, ha tenido fragmentación y los otros partidos tienen menos influencia. Bueno, después el grado de influencia de las Fuerzas Armadas y las de seguridad. Uno diría, bueno, en nuestro país eso ya pasó, no hay más golpe de Estado. Sin embargo, este movimiento que ha habido de la policía en la provincia de Buenos Aires daba temor de lo que podía pasar. Y si uno piensa que el golpe de Estado que le hicieron a Evo Morales empezó con la policía y luego se sumaron las Fuerzas Armadas, que fue un verdadero golpe de Estado, ¿no? Da temor. Bueno, el cuarto es el grado de asistencialismo, preventalismo, clientelismo o subsidiariedad estatal. O sea, cómo la población es atendida por el Estado. ¿Hasta qué grado es atendida por el Estado? Si es bien atendida, no es atendida. Se escucha toda la demanda poblacional, la de algunos, solo la de los clientes. Bueno, la otra es el peso político de los sindicatos, en particular de los empleados públicos. La burocracia estatal siempre ha tenido y sigue teniendo mucho peso, mucho poder. La presencia y poder relativo de grupos armados irregulares, guerrillas, parapoliciales, narcotraficantes, que en nuestro país no existe actualmente. Pero fíjense que en Paraguay está surgiendo una guerrilla, que no sabemos qué intensidad podrá llegar a tener, pero si pensamos en Colombia, por ejemplo, las FARC estuvieron más de 50 años, ¿no? Bueno, aquí para hablar de las semejanzas, ¿no?, entre regímenes políticos. Este concepto de democracia delegativa y ciudadanía de baja intensidad es de nuestro politólogo más importante, Guillermo O'Donnell, que ha fallecido hace pocos años, que ha sido docente muchísimos años en Nueva York, en la Universidad de Notre Dame, y hace unos años atrás fue, me parece, justamente homenajeado con una medalla a su recorrido por la Asociación Mundial de Ciencia Política. Bueno, este concepto de democracias delegativas son democracias donde se delega en la clase política nuestra soberanía, donde la clase política decide por nosotros. ¿Qué es nuestra democracia? Eso es. Y la ciudadanía de baja intensidad es correlativa con lo anterior. Los pobladores, los ciudadanos, tenemos poca participación en el destino de nuestro país. Porque realmente participar con el voto, solamente cada 2 años, cada 4 años, es muy pobre. Es una participación pobre. Bueno, por otro lado, la creciente mercantilización de las actividades estatales. El Estado cada vez más interviene no solamente apoyando a las empresas, sino en muchos casos funcionando como una empresa. Esto no necesariamente es bueno, porque tradicionalmente el Estado, cuando intervenía, desmercantilizaba y creaba monopolios naturales, como en el caso de las empresas públicas, las empresas de energía, de agua, de gas, ferrocarriles, empresas estatales que después fueron privatizadas,
pero que los precios eran precios subsidiados por el Estado que hacían que los servicios fueran más accesibles a toda la población. Bueno, después tenemos la inestabilidad de los capitales, la fragilidad en los mercados y el creciente endeudamiento estatal. Esta es una constante, no solamente de nuestro Estado, sino de todo el mundo. O sea, Estados Unidos también, por ejemplo, tiene una deuda impresionante. Que gran parte de su deuda, tal vez el mayor acreedor de Estados Unidos es China, un gran acreedor. Bueno, después tenemos la inestabilidad social creciente con precarización laboral, desocupación estructural, como que ya está para siempre, y caída de los sistemas previsionales y de seguridad social. Bueno, el crecimiento presupuestario continuo de las Fuerzas Armadas y o de seguridad. Aquí en nuestro país uno podía pensar que, bueno, eso ya había terminado. Y fíjense que no. Porque después de esta movilización de la policía en la provincia de Buenos Aires, es impresionante el crecimiento presupuestario que tuvo, o sea, un punto del producto del presupuesto nacional, que va a ser destinado en su totalidad a la policía de la provincia de Buenos Aires. Que para mí está mal eso, porque yo no creo en la policía. No me parece a mí que la policía realmente tenga capacidad para resolver los problemas del delito. En lo más mínimo, no tengo esa idea. Incluso me parece que la policía es parte del problema, porque la policía realmente crea zonas liberadas, en todos lados. Tal vez en la provincia de Buenos Aires más, ¿no? Bueno, y por último, la disminución de la capacidad operativa de los partidos políticos con incremento de las influencias empresarias nacionales e internacionales, que este se entiende, me parece. Bueno, ahora viendo las semejanzas entre la forma y el funcionamiento de los estados y las administraciones públicas, ¿no? ¿Cómo se regulan los mercados? Bueno, ahora nosotros hemos visto en estos días una actividad fuertemente regulatoria de la compra de dólares. Ese es un ejemplo de la actividad regulatoria. El mercado de divisas se intervino activamente. El creciente financiamiento mediante créditos de las actividades estatales o bancarización de lo público, donde lo público se va sosteniendo con créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Los planes, programas, proyectos de mediano y largo plazo van desapareciendo y todo lo que se hace es de corto plazo. 6 meses, 3 meses, 6 meses, un año y medio. Digo, planes a 10 años no hay. Planes a 5 años, menos. Eso es triste porque, digo, es lo que hace la previsión de un país. O sea, pensarnos en un plan en 5 años, en 10 años, ¿no? Si pensamos ahora con el caso de la deuda es un plan a mediano y largo plazo, porque se ha postergado la deuda por 4 años. ¿Sí? Eso es importante, es muy importante. Es un primer indicio, digamos, de un plan de mediano plazo. También podríamos pensar que es un plan de largo plazo haber creado una deuda a 100 años, como la que tenemos nosotros, que parece una risa, parece un chiste. Bueno, tendencialmente los puestos estatales son enlatados, universales, ahistóricos, basados en diseños académicos y o extranjeros con base informática. Esos son los puestos nuestros, actuales, ¿no? De los empleados públicos. Y la cientificación de la política y la tecnificación del Estado. La lógica de la eficiencia y la calidad reemplaza la ética y la moral. Si ustedes lo piensan, es bastante contundente y claro que pasa. Bueno, vamos a trabajar algunos conceptos. Es muy fuerte lo que él hizo, digamos, en su momento, en la década del 70, que es pensar que cada régimen político tiene una forma de gestionar. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Bueno, acá claramente lo que él quiere mostrar es cómo la burocracia posibilita o traba que algunas cosas pasen. Y él propone este cuadro. Yo no se los voy a desarrollar en detalle.
porque el interés mío es más que todo que ustedes lo lean y que lean el artículo de Osla, que es la única bibliografía que vamos a trabajar en esto, ¿no? Bueno, tenemos el tipo de interdependencia que hay entre las estructuras del Estado. Jerárquica, funcional y presupuestaria. Y los tres tipos de regímenes que trabaja él es el burocrático autoritario, que son los golpes de Estado, que es una conceptualización que hicieron él y Guillermo O'Donnell, que eran amigos y tuvieron varios artículos juntos. El democrático liberal, que son estas democracias actuales, y el régimen patrimonialista, como les decía yo en el caso de la provincia de San Luis, ¿no? Por esa interdependencia jerárquica, miren, el burocrático autoritario es una estructura piramidal, o sea, desde arriba hacia abajo hay obediencia al líder. En el democrático liberal es poliárquica, hay varias, no hay un solo, no hay una sola cúspide de la pirámide. El control es mediante los partidos, la oposición, la opinión pública y las corporaciones. Y en el patrimonialista es como una rueda de bicicleta, o sea, un control radial, una estructura radial. Control personalista, es bastante parecido al primero. Bueno, y lo funcional en el primero es la racionalización. Como lo habíamos visto en el otro cuadro, es una lógica tecnocrática. En el democrático liberal es descentralización, superposición funcional, a veces dos organismos hacen lo mismo, y hay una orientación clientelar. La clientela es la que está más vinculada al partido, a los funcionarios. Y en el patrimonialista es una burocracia formal con unidades operativas ad hoc, con una orientación prebentalista, o sea, de otorgar beneficios a los grupos poblacionales leales. Bueno, después la interdependencia material o presupuestaria. En el primero hay una asignación autoritaria, el otro, cada organización ya tiene su presupuesto y hay una asignación competitiva entre las distintas áreas, ministerios. Y en el patrimonialismo es discrecional cómo se asignan los recursos y es un monopolio que es de la máxima autoridad, obviamente, ¿no? Bueno, hoy vamos a dejar aquí. Yo aprovecho para desearles a todos feliz día del estudiante, que estén bien. Y bueno, que les pido que me escriban cualquier duda que tengan, que con mucho gusto les vamos a responder. Aprovecho y les mando un abrazo a todas y a todos.